¿Cuándo fue la última vez o si tienes algún familiar que tenga alguna discapacidad? Y hablemos de discapacidad, ya sea mental, ya sea física, pero algo que le impida realizar una acción como se conoce normalmente, ¿cierto? ¿Y por qué te pregunto esto? Es porque realmente hace unos pocos días tuve sí, un evento, algo que me cambió la perspectiva muy grande a cuestión de negocios y muy grande a cuestión de la vida. Y eso es lo que te quiero comentar a ti, porque siento que es muy valioso pensar de esta forma para otros emprendedores. ¿Y por qué en específico de las discapacidades? Porque tener una discapacidad, ¿cierto? Normalmente se ha conocido como pues es algo que nos va a impedir llegar a ese punto. Es algo que de pronto, si quieres, no sé, correr y no tienes de pronto una pierna, pues obviamente te va a costar más trabajo. Normalmente cuesta trabajo, normalmente ser un futbolista o hacer carreras o demás cuesta trabajo, pero imagínate no tener una pierna, pues obviamente le agrega, ¿cierto? Le agrega esa dificultad de poder hacer las cosas. Y lo mismo pasa para el emprendimiento. Si tú tienes una discapacidad, ya sea para visión, cognitiva, de escucha, lo demás, pues va a ser mucho más difícil que puedas acceder a ciertas cosas que normalmente tienen. Porque imagínate, cada parte está segmentada. Que si eres mujer, que si eres latino, que si eres esta parte, que si eres discapacitado, te ponen más y más trabas en el juego. Pero la capacidad está mental. Y esto fue lo que me enseñaron y esto es lo que les quiero comentar, porque estuve con un emprendedor que tiene una discapacidad física y ¡buah! Está rompiéndola en el mundo de los negocios, está rompiéndola como hace. Y esa discapacidad física no lo paró, no le puso ningún tate quieto para poder alcanzar sus sueños, para poder hacer inclusive más dinero, para poder acercarse a más personas. Entonces me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa persona que se supone de que las tiene más difíciles que uno, por qué si lo puede lograr y uno no? Entonces me senté con él y comencé a hacer muchas preguntas, comenzamos a analizar y estas respuestas de todo lo que me dijo él es lo que les quiero compartir en este video. Entonces, vamos a empezar, ¿listo? Número uno, ¿cuántos de ustedes saben cuántos millonarios con discapacidades existen en el mundo? Y el problema es que cuando nosotros no estamos metidos en el tema, pues no nos ponemos a indagar. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos en ese tema, no tenemos el que tiene capacidad, de pronto no nos interesa y demás. Pero cuando uno comienza a estar relacionado a ese tema, comienza a aprender mucho más. Y esto fue lo que pasó. Yo no sabía que había tantos millonarios que tenían alguna discapacidad. Pero el que más me impresionó, uno de los casos, fue Steve Wynn y está evaluado su fortuna en 3.3 billones de dólares. 3.3 billones de dólares. Y es un artista, tiene un poco de cosas. Y increíblemente, lo que les digo, contra viento y marea, porque emprender ya, comenzar a hacer un negocio, comenzar a hacer dinero, no es fácil. Pero imagínense tener algo extra, tener una discapacidad extra, pues obviamente le agrega mucho más peso a hacerlo. Y ahorita les voy a poner aquí la lista de todas las personas que hay. Hay muchas personas que tienen discapacidades y son millonarias, han sido exitosas en el mundo del emprendimiento. Entonces nos poníamos a discutir con él, bueno, venga, pero ¿qué es realmente la discapacidad? ¿Qué realmente tiene una discapacidad que te ponga en otro nivel con otra persona para poder alcanzar los sueños, para poder alcanzar ese emprendimiento? Y la discapacidad más grande que está mental, está la discapacidad de no poder entender que uno puede alcanzar las cosas sin, ¿cierto? Sin desmeritar otro punto, como ya sea el cuerpo, como sea lo demás. O sea, para ellos, o en específico para el emprendedor que me estaba ayudando, no había ninguna barrera, ningún tipo de barrera. O sea, para él no tener piernas era como, pues, no importa. O sea, si no tengo piernas, tengo otros objetos que puedo hacer, tengo más valor. Esa parte condicional, o sea, esa parte de no tener piernas no me define quién soy ni me define quién voy a ser. Mientras que por el otro lado, las personas sin discapacidades están pensando en el momento, nací en una familia pobre, pues entonces ya no voy a nunca tener dinero porque ya estoy muy limitado por esa parte. Nunca pude estudiar, entonces no tengo ningún conocimiento, no voy a estar por eso. Eso es lo primero, el primer factor que les quiero decir. La discapacidad más grande es mental. La discapacidad de no poder entender que uno puede lograr todo lo que uno quiere, así haya nacido con una condición que ya está puesta por uno. Él no pudo caminar desde que nació. Él ya sabía que no podía caminar. ¿Qué pasó? Pues comenzó a pensar qué puedo hacer más o qué voy a hacer si eso me está afectando. Número dos, la percepción que uno tiene de las cosas. Les pongo este ejemplo. ¿Qué tan cercanos están ustedes a, cierto, a sentarse, digamos, con la familia Bush, pongámoslo aquí en Estados Unidos, cierto? A que sean los mejores amigos.
de pronto no muy cercanos, ¿cierto? Y si ustedes se ponen a comparar quién va a ser más fácil que consiga un primer millón de dólares, ¿quién sería? ¿El hijo de Bush o ustedes? Probablemente el hijo de Bush, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues tiene contactos, porque eres una familia rica, porque X o Y motivo. Pero lo mismo decía él. ¿Qué posibilidades hay de que una persona que tenga discapacidad, que no pueda caminar, que no pueda escuchar, ¿cierto? En este caso, que no pueda escuchar y que sea sordo a la vez, consiga el primer millón de dólares si te lo comparo contigo? Entonces yo quedé como, pues obviamente se supondría que yo tengo más posibilidades de hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo caminar, puedo escuchar, nací en una familia X o Y motivo y esa persona no. Y aún así, él ya logró, digamos, esa meta más alta que yo. Entonces siempre va a haber un motivo para uno compararse y para encontrar una discapacidad que uno tenga. Siempre. Ya sea más arriba o ya sea más abajo. Y discapacidades, otra vez, discapacidades en término general de algo que te quita esa capacidad de hacerlo, ¿cierto? Discapacidad, que no tienes esa capacidad para lograrlo. Entonces no tienes la capacidad para tener los recursos, no tienes la capacidad para entrenar, no tienes la capacidad de lo demás. Entonces siempre hay alguien más arriba que uno, pero también siempre hay alguien más abajo de uno que uno siente, vengo, pero esa persona, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Y eso fue lo que a mí me cambió la mente y me abrió esto, porque este emprendedor me está entrenando a mí, me estaba ayudando y tenía una discapacidad, era sordo y no puede caminar. O sea, imagínense eso. Y uno creería, o sea, uno tiene el concepto de decir, no, pero pues si no lo puedo hacer, no creo que pueda alcanzar un negocio, tener un emprendimiento, hacer lo otro. No, ya tiene un equipo grandísimo, está ayudando a más personas, está impactando. Y esa era la parte, que ninguna discapacidad lo iba a parar a él, ni se iba a dejar definir. Y siempre que él pone ese ejemplo, comencé a compararse con los demás. ¿Quién tiene más posibilidades? ¿Que lo logré él o que lo logré yo? Entonces, en este momento no sirve de nada compararse porque vas a perder. Vas a perder con que la persona que dices, es que esa persona lo logró porque tiene esta cosa. Es que él lo logró porque tiene lo otro. Y que si pasa alguien que tiene otra discapacidad y te dice, pues tú lo has logrado porque tú tienes esto, es que tú tienes lo otro, es que tú tienes lo otro. Entonces, ¿sí ves? Es esa parte de no importa qué tan lejos esté otra persona de uno, no importa que otra persona de pronto esté más abajo que uno, lo que importa es lo que esté haciendo uno, las acciones que está haciendo uno, el poder que está haciendo uno, las ganas de impactar a otra persona, eso es lo que realmente va a importar. Porque discapacidades todos vamos a tener. Igual, unas son físicas, otras son mentales, otras son nacionales, otras son culturales. Entonces, no hay nada por qué comenzar a pensar que no podemos lograrlo si otra persona lo pudo lograr. Y tercero, creer mucho en uno, creer mucho en uno. Esa fue la tercera cosa que me dijo. Siempre la digo, siempre la repito, pero él me la reforzó. Y es creer en uno. ¿Por qué? Porque cuando se nace con alguna discapacidad, lo primero es que la sociedad no cree en uno, pero ni siquiera uno cree en uno mismo, ¿cierto? Uno pues, o sea, hablo con las palabras que me decía él. Uno está acostado, no puede caminar, no puede escuchar y uno comienza a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, no puedo hacer literalmente, no puedo salir a correr, estoy viendo a los niños esto, no puedo escuchar. No tengo ninguna fe en mí, no tengo ninguna esperanza de que yo pueda hacer o crear algo que yo quiera con mi vida porque no tengo lo que las personas consideran normalmente en la sociedad. Y realmente tú te vas a ver y ¿qué pasa? Pues la gente te ve así, o sea, oye, no te puedo dar trabajo porque no puedes caminar, no puedes hacer esto, oye, pero tampoco puedo hacer esto porque no puedes escuchar. Entonces, ¿quién es la primera persona que tenía que creer en él? ¿Quién es la primera persona que tenía que crear un proyecto de vida que lo incluyera a él? Porque esa era la cosa. Él tiene que crear una empresa que lo incluya al mismo, que incluya personas que no pueden caminar, que incluya personas que no pueden escuchar. Entonces, comenzar a creer él mismo de que lo puede lograr, de que sí es posible para mostrarle a otras personas y decirle, oiga, vea, yo lo mismo lo creé, pues porque ahora no me da trabajo, porque no podemos hacer, si ya hay una empresa que es la misma que creó él. O sea, es triple de berraco esta persona porque ya pudo crear su propia empresa, pudo crear su propio proyecto para demostrarse que él sí puede creerlo. Y ahora sí que ya le está yendo bien, ahora sí que ya tiene reputación y demás, la gente, oiga, no, hermano, sí, venga, hablemos, hagamos esto, lo demás. ¿Por qué? Porque ya creen y saben ahora sí, sí lo puedo lograr él. Entonces, por favor, quiero que recuerden esas tres enseñanzas que me dejaron que para mí, o sea, realmente me volaron la cabeza y espero que ustedes también. Uno, discapacidad está solo mental. Cualquier discapacidad que uno pueda o crea que tiene realmente no es lo suficientemente grande para pararlo. Número dos, no sirve compararse porque así como hay personas que tienen más ventajas, también hay personas que tienen más desventajas.
Entonces, la posición que estás tú, te lo aseguro que tienes más ventajas que otras personas. Y número 3, la persona más importante que tiene que creer en ti, eres tú.